Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Guadalajara por el pastor Luis Bermea, serie expositiva de la Carta de Pablo a los Corintios. Sí, qué bueno. Pues como decía Richard, estamos muy contentos de recibirlos el día de hoy, en especial porque estamos en nuestra penúltima reunión estudiando Primera de Corintios. A todos los que hemos tenido la bendición de poder estar desde el principio de todas estas reuniones, no sé si alguien que haya tomado notas, cuánto tiempo sea más o menos el que llevamos estudiando esta carta, pues de alguna manera pues demuestra consistencia, que hemos tenido interés en poder escuchar la palabra de Dios. En particular en esta carta, donde si recuerdan al principio, hicimos mucho énfasis en que debemos vivir el Evangelio. El Evangelio es el instrumento que Dios usa para llevar su salvación y reconciliar a la gente a través de Cristo con Él. Pero ese mismo Evangelio que nos salva es el mismo Evangelio que a nosotros también nos transforma. De alguna manera, si yo tomara una fotografía mía y de muchos de ustedes, hace mucho tiempo, a partir de que nos convertimos, la esperanza que tiene Dios de todos nosotros es que no seamos los mismos, sino que haya habido fruto, haya habido bendición, haya habido progreso. Y en ese ínter, también el Señor permitió tristezas, problemas, circunstancias difíciles. Pero como lo vimos el día de hoy, Él es fiel. Él es fiel y Él estará siempre con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Por favor, si me acompañan, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este mediodía que nos permites estar aquí. Te pedimos que a través de este mensaje del día de hoy, tú puedas, Dios, transformar nuestra mente. Que debemos entender que estamos en una batalla, en una lucha constante día a día, que necesitamos de tu Espíritu Santo para que sea Él el que nos transforme y que cada día nos parezcamos más a tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Creo que todos sabemos cuando un grupo de universitarios termina su carrera, existe una figura muy peculiar, que es el padrino de generación. Este padrino de generación, ¿qué hace? Pues de alguna manera, aunque no hay una regla, esta persona es alguien, si la carrera fue alguien que estuvo mucho en contacto con los alumnos, con los estudiantes. Probablemente es el maestro con el que más afinidad hubo, probablemente es el maestro con el que más empatía hubo, es con el que probablemente más confianza hubo. Y al final todos los estudiantes, cuando estamos preparando pues, la graduación, la fiesta, la titulación, nos ponemos de acuerdo y de alguna manera elegimos a una persona. Y normalmente es un maestro que estuvo con nosotros desde el principio hasta el final. Y si no estuvo, que de alguna manera trajo alguna bendición al grupo. Define esa persona y esa persona es la que de parte de la escuela les da las gracias a los alumnos y normalmente siempre le da unas palabras a esa generación, a ese grupo. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo lo que está haciendo en estos dos versículos que vamos a ver el día de hoy, cuando yo vi que eran dos versículos dije, ay, híjole, pues que no vamos a cumplir con el horario, ¿verdad? Pero la verdad es que le comentaba a mi esposa que es increíble todas las enseñanzas y la gran cantidad de palabra que existe solamente en estos dos versículos que veremos el día de hoy. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que hace es darle unas últimas palabras. A lo largo de 16 capítulos, él trató diferentes temas, les dio ejemplos, los reprimió, también los exhortó, pero ahora él está cerrando su carta. Dentro de lo que el Espíritu Santo guió a Pablo, él estaba terminando esta carta a los Corintios. Y los versículos que vamos a ver es 1 Corintios 16, versículos 13 y 14.
Si me acompañan a sus Biblias, la siguiente semana culminaremos con este capítulo y dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En el momento de estar preparando el mensaje, es una infinidad de riquezas que la misma palabra nos da acerca de estas 4 recordatorios, estos 4 recomendaciones que el apóstol Pablo les está haciendo a los corintios. Y lo más increíble es cómo estas palabras, para nosotros, menos de 2000 años después, tienen el mismo valor y pueden tener el mismo poder en nuestras vidas. Recordemos que cuando venimos a la predicación, cuando entramos en contacto con la palabra, la idea es que esa palabra a mí me cambie, que esa palabra produzca algo en mí. Si de alguna manera yo he agarrado la Biblia y he leído un día, una semana, y no ha cambiado, no ha habido un cambio en mi mente, en mi corazón, en mis convicciones, en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, algo está pasando ahí. Y eso es algo que vamos a ver el día de hoy. Todos los días hay una guerra en curso en nuestro alrededor. Muchos de los participantes de esta guerra son invisibles, no son cosas que nosotros podamos ver. Pero sin duda nosotros somos capaces de ver muchas de las terribles consecuencias que nosotros tenemos por esta batalla. Los hogares están siendo destruidos. Las personas se ven atrapadas en la servidumbre del pecado y no pueden librarse. Muchos niños pueden citar las palabras de un personaje de una película o de una caricatura, pero no pueden citar algo que dijo Jesús. Y creo que esto es algo que nosotros hemos visto. Un niño o una niña, cuando les gusta una película, ¿cuántas veces la ven al día? Muchas. Y si contamos a la semana y por mes, una caricatura o película que se puso de moda, se saben las frases, se saben los personajes, se saben las canciones, ya saben qué va a venir en la siguiente escena. ¿Y por qué es? Porque están en un contacto directo con esta película o con esta caricatura. Pero si lo llevamos a un terreno de los adultos, lo pudiéramos aplicar en muchas áreas de nuestras vidas. Entonces, es triste que le estemos dando más valor a cosas que el mundo ofrece que lo que el Señor nos ofrece todos los días. Muchas almas están encarceladas y condenadas a la destrucción eterna. Debemos recordar que tenemos enemigos espirituales con los cuales tenemos que luchar día con día. Y es crucial que la relación con nuestro Padre, sea mucho más estrecha y nuestra conducta refleje esta relación. ¿A esto cómo se le llama? Testimonio. Mi testimonio como hijo de Dios debe reflejar esa relación que yo tengo con mi Padre. Obviamente todos hemos tenido cierto contacto pues, con nuestros padres, con nuestras madres, y ha habido ciertos momentos que nos dicen, híjole, es que esto o aquello, en eso eres igualito a tu papá, o haces las cosas como tu mamá las hace. Y es simplemente porque estamos en contacto con ellos, y un día, y 2 días, y por mucho tiempo. Y esa es la idea, que nosotros, conforme pasemos tiempo con nuestro Padre, adoptemos esas características, cualidades que Él tiene, para entonces nosotros, sin forzar, nosotros podamos demostrarle a las personas quién es Dios. Para nosotros hacer frente a nuestros 3 enemigos, que son la carne, el mundo y Satanás, necesitamos estar bien agarrados de nuestro Padre. Cuando con nuestros hijos vamos caminando y de alguna manera vamos a pasar una calle o peligrosa o algo, ¿qué hace el niño? Se agarra y te aprieta muy fuerte, porque él tiene seguridad cuando tú lo estás agarrando de tu mano.
Cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, complicado, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con Dios? Aferrarnos a Él, agarrarnos a Él. Romanos capítulo 12, versículo 21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay muchos dichos del mundo que pudieran contradecir esto, pero la palabra de Dios es muy clara, donde nosotros debemos reflejar la bondad de Dios, debemos de demostrar las cualidades de Dios a este mundo. Déjenme les platico una pequeña historia o anécdota. Un aborigen, ya muy anciano, quien se hallaba enseñando a su nieto acerca del peregrinaje en esta vida, le dijo: ¿sabes? Una gran batalla se lleva a cabo dentro de cada uno de nosotros, en nuestro interior. Es una batalla entre dos fieras. Una es mala y manifiesta el odio, la envidia, la ira, el resentimiento, la vanagloria, el orgullo, la vanidad y la codicia. Y la otra fiera es buena y manifiesta el amor, la bondad, la paz, la esperanza, la humildad y la confianza. Esta lucha es sin tregua y también se lleva en el interior de cada uno de nosotros y en cada ser humano en la tierra. En medio del pensamiento, este niño le preguntó al anciano: ¿cuál de las dos fieras ganará? A lo que el anciano le contesta: pues la que tú escojas alimentar, comentó al anciano. Esa es la fiera que ganará. Si nosotros contribuimos a alimentar esa fiera, yéndonos a la analogía de esta historia, ¿qué vamos a manifestar? ¿Qué estamos alimentando? Si nosotros nos hacemos un autoexamen, es lo que nosotros veríamos, qué es lo que le estamos dando nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros recursos. A través de esta carta de Pablo a los Corintios, esta nos dice que debemos estar alertas, estar firmes en la fe, ser valientes y ser fuertes y hacer todo con amor. Antes de finalizar su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo le hace algunas recomendaciones para la vida cristiana a sus lectores. Estas mismas pueden ayudarnos a tener una vida espiritual saludable y honrar a Dios en todo momento. Entonces vayamos a ver estos 4 puntos. Y el primero es: velad. Debemos vigilar nuestra vida cristiana, no la del prójimo, no la que está de la persona que está a un lado, sino mi vida. Es la que yo tengo que estar vigilante. Debemos estar vigilantes. Tenemos que estar espiritualmente alertas, ya que Jesús dijo que debemos velar y orar. La idea de estar alerta significa que debemos tener los sentidos desarrollados de un vigilante. Y en especial de un vigilante nocturno. ¿Por qué? Un vigilante nocturno debe ser aún más vigilante que un guardia diurno. Durante el día, el peligro a menudo se puede observar desde la distancia, pero en la noche todo es diferente. Un vigilante nocturno debe utilizar otros sentidos que la vista para detectar el peligro. Cuando estamos en nuestras casas y se nos va la luz, obviamente estamos de noche, dejamos de usar nuestro sentido de la vista. Y aunque no lo veamos de manera mecánica, empezamos a usar otro tipo de sentidos. Recuerdo, digo, yo tengo una lámpara, pero si yo estaba en la cocina, tengo que ir al cuarto. Entonces empiezo a usar mi sentido del tacto, ¿sí? Y empiezo a usar otro tipo de habilidades que normalmente no uso. ¿Para qué? Para poder llegar por la lámpara, por la vela y ya temporalmente tener luz. Entonces, nosotros debemos de aprender a desarrollar cierto tipo de cualidades y capacidades espirituales para nosotros poder detectar el peligro, poder estar alertas y poder velar. Este vigilante nocturno está a menudo solo en la oscuridad y sin las defensas que de otro modo podría emplear. Puede ser que no haya indicios de un ataque enemigo,
hasta que suceda. Entonces él debería estar hipervigilante, sospechando de algo que podría suceder en cualquier momento. Entonces este es el tipo de vigilancia que Jesús nos habló que debemos de estar. Jesús nos advirtió que fácilmente somos distraídos por lo que este mundo nos ofrece y por consecuencia seremos atrapados por sorpresa si no estamos continuamente en la disciplina de estar alerta. Y un ejemplo muy fácil de entender, los que tenemos la oportunidad de conducir. Yo me acuerdo que mi papá me decía mucho, cuidado, maneja la defensiva, esté alerta, revisa los espejos, trae tu cinturón. ¿Sí me explico? O sea, debemos de tener todas las precauciones posibles para poder evitar un accidente, tanto que me peguen a mí o que yo pueda pegar a otro. Y aún así, se pudiera dar el caso que aún tomando todas las precauciones, pudiéramos llegar a tener el accidente. Y ese accidente no lo quisimos, nunca lo previmos y sucedió. Entonces, velad debe significar vigilar nuestra vida y verificar si seguimos en el camino de la fe verdadera. Charles Spurgeon dijo, uno de los principales cuidados debe ser el que nosotros mismos seamos salvos. Pudiéramos entender la frase, ¿cómo está eso? Esto significa que debemos detenernos constantemente en nuestras vidas y evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Tanto nuestras acciones, nuestras creencias y evolución en el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo que evaluara su vida y palabras, ya que debía estar seguro que se encontrara en la fe verdadera. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo era un discípulo de Pablo, era un pilar de la iglesia temprana, y aún así Pablo le hizo la advertencia que se cuidara de él mismo y de la doctrina que él recibía o que él podía compartir. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso como cristianos no podemos darnos el lujo de menguar nuestra vida devocional, nuestras oraciones, el congregarnos, la lectura de la palabra, el servicio en un ministerio. Todas estas cosas son medios de gracia que el Señor da a su iglesia y al creyente para poder guardarnos, para poder estar en sintonía con Él. Ya que todo esto contribuye a mantener nuestros sentidos espirituales sensibles a nuestro ambiente y poder ser usados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por tanto, debemos asegurarnos de no abandonar estos hábitos santos. Y en algún momento de nuestras vidas pudo haber venido alguna baja espiritual y es normal y el Señor siempre está con la expectativa de que volvamos a Él. Entonces el día de hoy es importante que nosotros renovemos nuestros votos para con Dios. Que nuevamente nos esforcemos por cuidar una relación con nuestro Padre Celestial. Velad también significa estar atentos a los ataques del enemigo. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, anda alrededor buscando. A mí en lo personal me gustan mucho esos documentales de la vida salvaje, en especial donde vemos esos lugares, las sabanas en África o esas selvas, donde hay explanadas muy grandes. Y creo que todos hemos llegado a ver grupos de cebras o de algún otro animal. Ellos se protegen porque están como en grupo. Pueden ser 20, 100, 200, 300 o hasta más animales y es como se protegen en grupo. Pero aquí lo interesante que es cuando llegan los depredadores, por un lado, ¿qué es lo que empieza a hacer ese animal depredador? Empieza a observar. Empieza alrededor del grupo buscando a quién devorar. Y obviamente, él empieza a ver
a los animales fuertes, a los animales líderes, y él dice, no, pues creo que contra ellos no voy a poder. ¿A quiénes son a los que ataca en primera instancia? ¿A los viejos, o a los enfermos, o a los débiles? Entonces, si nosotros vemos ese ejemplo como una comunidad de creyentes, si estamos primero dentro de la comunidad, tenemos cierta protección. Pero, si yo en ese momento, espiritualmente, me siento débil, no estoy cuidando mi relación con Dios, no me estoy alimentando espiritualmente fuerte, puede llegar el enemigo y va a querer devorarme, va a querer devorar al débil. Como cristianos no podemos relajarnos, ya que el exceso de confianza nos lleva a descuidar áreas de las cuales nuestro enemigo toma ventaja para perjudicarnos. Dios nos llama a los hombres a guardar a nuestras familias, vigilando para cualquier peligro, sea un ataque espiritual o una amenaza física. Dentro del rol del hombre en la familia, uno de sus roles, ¿cuál es? La protección. Algún ataque, alguna situación, el hombre es el que está ahí tomando su rol. Y en el área física, en el área material, pues es fácil entenderlo. Pero en el área espiritual, que es todavía mucho más importante, debemos de cuidar tanto a nuestras esposas como a nuestros hijos su vida espiritual. Por eso debemos ser vigilantes acerca de los compañeros y actividades que tienen nuestros hijos. Pudiera ser un ejemplo. Debemos de guardarnos de tener tentaciones con el sexo opuesto o la influencia impía del mundo en nuestro hogar. De repente nosotros empezamos a ver cuando alguna caricatura, algún video a nuestra hija empieza a tener comportamientos agresivos, extraños. Tenemos que estar muy sensibles a este tipo de cosas y la verdad, ¿sabes qué? Eso no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque te está afectando a tu mente, a tu corazón y a tus convicciones. Ese es el tipo de vigilancia que nosotros debemos de tener. Y pudiéramos hablar de un sinfín de formas como los cuales nosotros pudiéramos estar vigilantes y velad, como le dijo Pablo a los Corintios. Pero bueno, vamos a continuar. El siguiente recordatorio o recomendación que Pablo hace es estar firmes en la fe. Y nos pudiéramos preguntar, ¿cómo deben los cristianos mantenerse firmes en su fe? Las dos cosas que podemos hacer para ser fieles a Cristo son el de vivir de acuerdo con su palabra y crecer en nuestro conocimiento de Él. Es importante tener contacto con la palabra de Dios, pero aún es mucho más importante tener contacto con el Dios de la palabra. Eso es lo que verdaderamente nos va a traer una relación mucho más estrecha, mucho más personal y que no sea una relación superficial. Cristo dijo en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos. Si de alguna manera todos nosotros fuéramos esa lámpara que la palabra de Dios nos dice, si estamos todos juntos, pues sería una lamparota, iluminaríamos mucho, ¿sí? Pero en el momento que termina la reunión, nos vamos de la iglesia y empezamos a irnos a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a nuestras actividades. Individualmente, esa lámpara que soy yo, ¿qué tanto alumbra? ¿Qué tan cargados estamos de esa luz que es Dios para nosotros poder cumplir con esto que Jesús dijo, que hagamos brillar nuestra luz delante de todos? Esto significa que debemos vivir y actuar de una manera que es compatible con el Evangelio. Pedro dijo, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Si yo soy esa luz, el Señor dentro de su voluntad, dentro de su soberanía, tiene un plan preparado para mí.
y voy a ir y voy a estar listo para preparar y dar defensa, para dar testimonio, para poder compartir el evangelio con la persona que se me cruce a mi alrededor. El pastor hace poquito nos comentó, espero no ventilar nada, pero el pastor hace poquito le chocaron, ¿sí? Y creo que la reacción de la mayoría de nosotros, ¿cuál sería si llegaran y nos golpearan? Ya, y estoy todo enojado, o estoy triste, porque ¿qué voy a hacer con el carro, esto y aquello? Pero la reacción de un hijo de Dios que está en relación constante con su Padre es: Señor, si tú permitiste algo, está dentro de tu soberanía, está dentro de tu plan, ¿tú cuidas de mí? Entonces, Señor, ¿qué es lo que tú quieres cumplir con esa situación en mí? Como nuestro pastor es un pastor evangelista, lo primero que hizo fue ir y compartirle el evangelio al que le chocó. Entonces, esos son ese tipo de cuestiones que pudieran sonar normales para nosotros, pero que cuando lo ves en esa persona, entiendes que el Señor está con él y que esa persona camina con su Dios todos los días. Tenemos que vivir y enseñar como Cristo lo haría y dejar que Él se encargue del resto. Estar firmes significa mantenernos constantes en la fe cristiana. Ser constantes implica paciencia y perseverancia, dos cualidades que por naturaleza nos cuesta aplicar a la mayoría de los seres humanos. Pero sin estas no podemos mantenernos firmes. Uno de los problemas en la vida cristiana es perder nuestro primer amor. Disminuir aquel entusiasmo que teníamos al inicio de nuestros primeros pasos en el Evangelio. Todo creyente que recibe a Jesús como su Salvador tiene un lapso de tiempo, no sabemos cuánto, pero es un lapso donde estás lleno de la presencia de Dios. Tienes ganas de leer, tienes ganas de orar, tienes ganas de ir a la iglesia, tienes ganas de testificar, tienes ganas de empezar a dejar ciertos vicios, ciertos malos hábitos. Y esa es a lo que se refiere la Biblia con ese primer amor. Pero en algún momento el Señor permite que ese primer amor se vaya. Y ahora sí es cuando el creyente debe empezar a caminar con Dios todos los días y empezar a través de los medios de gracia que hemos platicado, el trabajar esta relación con Él. Esto es así porque el enemigo nos ataca, de tal forma que busca desanimarnos, eliminarnos o mantenernos a la raya de nuestra pureza espiritual y servicio a Dios. Entonces, es difícil el poder vivir una vida cristiana cuando la estamos llevando en nuestras fuerzas, siendo que la misma palabra nos dice que es por gracia. Es donde el cristiano no hace nada y solamente te sometes a Dios, pero cuando lo hacemos de corazón, Él empieza a producir esos cambios en nuestras vidas. Y por ejemplo, les quiero dar volviendo al ejemplo del carro. Cuando vemos que el tanque de la gasolina del carro empieza a bajar la gasolina y vemos que ya está en el mínimo y hasta hay algunos carros que se les prende el foquito que te está diciendo aguas, porque te puedes quedar en algún momento de tu trayecto. Hace poquito nosotros fuimos a Mazamitla y nada más estaba viendo cómo se iba y dije, ay, no, aquí no hay ninguna gasolinera, ¿no? Y es preocupante el vivir con la reserva, ¿no? Porque al vivir con la reserva nos podemos quedar tirados por ahí. O también, por ejemplo, con el celular. Ahora que todo el mundo, o la mayoría podemos contar con algún teléfono móvil, vemos a mucha gente que anda cargando, pues ahora sí que sus cargadores. Y luego de repente nada más andas buscando en dónde, ¿por qué? Porque es bien común que nos quedemos con la energía mínima del celular. Entonces, vivir con esa energía mínima o vivir con el tanque en la reserva puede llegar a ser peligroso. Por eso el Señor nos manda y nos dice, deben estar firmes, deben estar llenos, deben estar creciendo para poder continuar la carrera que tienen por delante.
Sabiendo todo esto, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que para poder permanecer firmes en medio del ataque del enemigo, es necesario ponerse la armadura que Dios ha provisto para nosotros. Los que han leído el libro de Efesios, es una carta que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso desde una cárcel. Él estando preso, trata de ayudar a los efesios. Y dentro de esta carta, al final, nos habla acerca de una armadura. Es una armadura muy peculiar. Es una armadura de un soldado romano. Yo el otro día me puse a pensar, ¿cuántas veces Pablo tuvo contacto con un soldado romano? ¿Cuántas veces él, directamente o indirectamente, vio y observó esa armadura de ese soldado? Probablemente en el momento que él estaba escribiendo esta carta, cuando iba llegando a lo último de esta carta, el Espíritu Santo le revela y empieza a ver al soldado, y a cada instrumento, a cada parte de esa armadura, Pablo le transmite a los efesios que cada instrumento tiene una función muy particular para el creyente. Si me acompañan en sus Biblias, vamos a leer el capítulo 6 de Efesios, versículos del 13 al 17. Efesios 6, del 13 al 17. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Si pudiéramos aquí entender, para el soldado romano era importante tener toda la armadura. Imagínense un soldado que va a la guerra sin espada, o un soldado que iba a la guerra sin escudo. Era toda la armadura. Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Vuelve a recordar, estad pues firmes, y empieza con la descripción de estas partes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué increíble que a través de esta visualización de Pablo nosotros podamos aprender muchas cosas. El cristiano estará en una lucha constante hasta que haya acabado todo, es decir, hasta el final de su vida o hasta que Cristo regrese. Por eso sería importante revisar algunos aspectos de esta armadura del cristiano. No es el tema, no vamos a definir, a describir, solamente vamos a tocar algunos puntos de esta armadura. Ok, el primero, ¿cuál es? El cinturón de la verdad. Eso es lo que primero Pablo describe en este pasaje. ¿Y nosotros cómo pudiéramos entender este cinturón de la verdad? Es nuestra integridad. Todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe comenzar con la verdad. Cuando una persona que va a rehabilitarse de algún vicio, de alguna cuestión, ¿qué es lo primero que esta persona necesita hacer para arreglar su problema? Tiene que reconocer, tiene que decir la verdad y ponerle nombre a su pecado. Eso es lo primero, por eso Pablo comienza con la verdad. Proverbios 22-23 dice, compra la verdad y no la vendas, porque es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo. La verdad, esto me gustó mucho, la verdad no es un destino, es un camino. No es algo a donde vamos a llegar. La verdad es algo en el cual nosotros vamos a transitar por mucho tiempo. Y esa misma verdad es el Evangelio. Andar en mentira
es andar en pecado, que es lo contrario de la verdad. Un creyente que anda en mentiras no puede tener una buena relación con Jesús. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama pecado. Y el pecado hace interferencia en las ondas de comunicación del creyente. Creo que en la primaria o en la secundaria nos enseñaron lo que es el ciclo de la comunicación. Y de manera muy sencilla existen varios elementos, donde está el que transmite el mensaje y donde está el que recibe el mensaje. Y para que el que envía el mensaje lo pueda hacer, no puede haber interferencia, porque si no, ese mensaje no va a llegar a esa otra persona. Entonces, digamos que este pecado hace interferencia de comunicación entre nosotros y Dios. Por eso, cada uno de nosotros, cada día, debemos de reconocer nuestro pecado. Debemos de reconocer nuestras faltas delante de Dios, para que entonces sí nosotros podamos transitar y andar en este camino de la verdad. Número 2, la coraza de justicia. Uno de los requerimientos más importantes para el creyente es la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es símbolo de santidad, santidad de vida. Entonces, si se fijan, esta coraza es lo que el romano tenía sobre el pecho y sobre su espalda. Y curiosamente, esta coraza cubría los más importantes órganos vitales que un ser humano puede tener. Obviamente el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, etc. Todo eso se cuenta concentrado en esta parte. Y por eso esa coraza era importante que el soldado la tuviera. La justicia es una característica que solamente Dios tiene y la cual los creyentes deben de poseer. Pero entonces, si solamente Dios la tiene, pero los creyentes la deben de poseer, ¿cómo la podemos adquirir? Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Solamente a través de Jesús nosotros podemos obtener esta justicia. Y también existe un mandamiento de buscar y obtener esta justicia. Y es un versículo muy conocido por todos nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces es increíble cómo la palabra de Dios se entrelaza, cómo la misma palabra es la misma que nos da certeza de todo lo que vamos viendo. Ok, número 3, las sandalias del apresto del Evangelio. En primer lugar, el calzado simboliza firmeza espiritual. Este calzado especial del soldado romano estaba diseñado con ganchos especiales para lograr eso mismo, que el cristiano no caiga. Y dice, los pies con el apresto de la paz. El creyente debe estar siempre preparado para llevar el Evangelio de Cristo, el cual es paz. Es increíble cómo muchas de las personas en el mundo buscan o buscamos paz. Lo que tú quieres es estar en paz. Lo que no saben que es el único que les puede dar esa paz es Jesús. Por eso el creyente debe estar siempre preparado para llevar el Evangelio de Cristo, el cual es paz. Porque Él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces es interesante ver cómo en medio de la lucha y batalla se espera que un cristiano tenga y lleve las buenas nuevas de paz a otros. Y esto es agradable delante de Dios. Por favor, si me acompañan al libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 52, versículo 7. Como decía Willy al principio de la alabanza, que sea perfume. Para mí este versículo es como perfumes, es algo que te trae olor agradable delante de Dios. Y dice,
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Para Dios, alguien que lleva el mensaje de salvación, el mensaje de paz a las personas, es alguien que lo agrada. Es alguien con el cual Dios se deleita. Número 4, el escudo de la fe. Nuestras fuertes convicciones y confianza en Dios es lo que simbolizan este escudo. La fe es un arma de defensa y protección para el creyente. Y es un requerimiento para todos los que somos cristianos. Y existen muchos versículos que hablan acerca de la fe, y yo sé que ustedes conocen muchos de ellos. Uno pudiera ser, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo sé que ustedes me pudieran nombrar un sinnúmero de versículos acerca de lo que es la fe y cómo el creyente pudiera apropiar esa fe. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, obviamente ya leímos lo que Dios nos dice que es la fe y que es algo que nosotros tenemos que apropiar y tener y desarrollar, porque esto es algo que también nosotros desarrollamos. No es la misma fe que yo, obviamente en Dios y en Cristo sí, pero la fe, estando aquí en la tierra, es algo que conforme yo crezca en mi relación con Dios, esa fe será cada vez mayor. Y me puse a ver que en este capítulo 11 de Hebreos, después de eso, empieza a dar los nombres, y dentro del mundo cristiano se le llama como los campeones de la fe. Y son historias que todos conocemos, que los niños conocemos. Y ayer me puse a identificar a muchos de ellos. Nos menciona a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, a Jacob, a José, a Moisés, a Rahab, a Gedeón, a Sansón, a Jefte, a David, a Samuel y a los profetas. Aquí nos nombra 15 personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y si nos ponemos a pensar en cada uno de ellos, entenderíamos que todos tuvieron grandes pruebas de fe. Y por eso el Señor, por eso el Espíritu Santo, inspiró, en este caso a Lucas, para que pudiera insertarlos dentro de este capítulo de los campeones de la fe. Los invito a que lean este capítulo, que reflexionen acerca de la vida de cada uno de estos personajes y vean que ellos fueron seres humanos iguales a nosotros, que tuvieron pruebas, que tuvieron dificultades, que tenían los mismos defectos que tenemos los seres humanos, pero tuvieron una cualidad desarrollada y que tenían una convicción muy fuerte en su Dios. Tenían una fe inquebrantable y eso pudiera ser de gran aliento para muchos de los que estamos pasando diferentes pruebas. Número 5, el yelmo o casco de la salvación. Obviamente aquí el casco está protegiendo nuestra cabeza, nuestro cerebro, pero lo más importante es nuestra mente. ¿Por qué? Es interesante que después de la fe se habla de la salvación. La fe es imprescindible en la salvación para el creyente. El casco está cubriendo la cabeza. Pablo les está hablando a los creyentes para que no dejen que el diablo ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación y pensamientos inicuos que lo alejen de Dios. La mayoría de las batallas, si no es que todas, para los cristianos son libradas en nuestras mentes. Ahí es donde está la verdadera batalla, en nuestra mente. Tanto las batallas externas que tenemos, pero sobre todo las internas. Esas batallas donde el pecado empieza con un pensamiento.
Y el pecado tiene un proceso hasta que lo ejecutamos. Es difícil esos pecados que son instantáneos. La mayoría de los pecados empiezan con un pensamiento que nosotros permitimos en nuestra mente, baja el corazón y lo externamos. Por eso es importante que nosotros tengamos primeramente protegidos nuestra mente a través de este casco de la salvación. En medio de esta guerra espiritual, el cristiano debe de tener la seguridad de su salvación. En tiempos difíciles, pudiera ser fácil el dudar de nuestra salvación y podemos llegar a creer que no somos salvos. Por eso cada instrumento de esta armadura es importante que todos los días pudieras decir, híjole, imagínate todos los días los romanos, los soldados tenían que ir, quitarse todo, no sé cuánto tiempo les tardaría quitarse y volverse a poner todo, pero era por su bien. Y aparte, si ellos eran soldados romanos, pues era algo que tenían que hacer. Y por último vamos a ver la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada es la única arma ofensiva que tiene el cristiano. Y obviamente entendemos pues que es la Biblia. Es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios para que pueda atacar al enemigo, y sepa usar la verdad de la palabra para derrocar las fortalezas en la vida de los inconversos. La palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como para atacar al enemigo. Y para mí, el principal ejemplo de esto es cuando Jesús, en su humanidad, fue tentado por el diablo. Cuando Satanás llega con Jesús y lo empieza a tentar, Jesucristo lo único que hizo fue, escrito está. A Satanás le dijo, escrito está. Él usó la palabra de Dios, que es esa espada, para poder contraatacar al enemigo. Es lo único que hizo Jesús. Y para nosotros debería ser una gran motivación que en medio de cualquier problema, situación, tentación, recordemos esa frase, escrito está. Necesitamos firmeza frente a toda la presión del mundo y las muchas cosas que pueden quebrantar nuestra fe. Muchos hombres son débiles, vacilando sin ningún fundamento firme. Y nuevamente hago un llamado a los hombres. Como hombres, Dios nos llama a ser las columnas de la sociedad. Somos nosotros que debemos impartir fuerza a nuestras familias y a nuestras mujeres. Lamentablemente muchas veces buscamos esa fuerza en la mujer. Gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios por las mujeres, por las mamás, por las hijas, por su servicio, por su ejemplo. Pero el hombre es el que tiene el llamado de Dios de liderar a su iglesia y a sus hogares. Con todos los cambios en el mundo, más que nunca necesitamos a hombres que permanezcan firmes en su fe. Pasamos al tercer punto que Pablo dice, ser valiente y esforzados, portaos varonilmente y esforzados. Otra recomendación importante que el apóstol Pablo nos da es la de portarnos varonilmente y esforzarnos. Esto quiere decir ser valiente y no renunciar jamás, aun cuando la situación sea intimidante. Estas mismas palabras fueron dadas a Josué cuando tomó el mando de Israel después de la muerte de Moisés. Imagínense Moisés, todo su peregrinaje. Es increíble la historia de Moisés. Yo creo que por eso han hecho muchas películas y hasta caricaturas, aún en el mundo secular, porque su vida es ejemplar. Desde el nacimiento, Moisés, su destino, ¿cuál era? Morir. Y el Señor de manera milagrosa lo mantiene con vida. La esposa del faraón lo rescata del río, lo crían dentro de la cultura egipcia. El Señor lo encuentra, le hace ver que Él será el líder que salvará al pueblo de Israel de Egipto. Y sabemos toda la historia que Él pasó a lo largo de varios años hasta que llegan a la tierra prometida y el Señor lo llama a su presencia.
Entonces, si estamos en ese momento donde ya llegaron a donde todos los egipcios querían llegar, que era entrar a la tierra prometida, y Moisés tenía un estudiante muy particular, que era Josué. Se nombra poco de Josué antes de todo eso. La gran cualidad de Josué en este punto, de Josué, ¿cuál era? Siempre estaba con Moisés. Siempre estaba al lado de su maestro. Su confianza en Dios y su relación con Moisés, de verlo, ver cómo dependía de Dios, cómo enfrentaba los problemas, hicieron de Josué un joven muy valeroso. Sabemos que él también fue con Caleb y fueron y vieron la tierra, pero bueno. Entonces imagínense que Josué se queda con la responsabilidad de todo lo que Moisés había sembrado y ahora cosechado. Él es el que va a liderar al pueblo de Israel para meterlos a la tierra prometida. Y de parte de Dios, Josué tiene unas palabras que Richard al principio nos comentó, el último versículo. Pero vamos a ver Josué 1, versículos del 6 al 9. ¿Cuáles son las palabras que Dios tiene para Josué en este momento? Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Imagínense estas palabras de parte de Dios hacia Josué. El espíritu, el interior de Josué debió haber agarrado tal fuerza que él se pudo comprometer con Dios y con su pueblo de poder llevarlos a la tierra prometida y enfrentar las pruebas que se iban a venir al frente. Entonces, si nos damos cuenta, 3 veces Dios exhorta a Josué a ser valiente y esforzado. La primera es para que cumpla la misión que le encomendó introducir a Israel a la tierra prometida y repartirles la tierra. La segunda es para cumplir la palabra de Dios. Y la tercera le exhorta a ser valiente en cualquier parte o tarea que realice, sabiendo que Dios está con él. Entonces, viendo estas palabras, viendo este ejemplo, ¿hay algo que no podamos hacer con el Señor a nuestro lado? ¿Hay algo que sea imposible para Dios? La vida cristiana requiere valor y esfuerzo para crecer en nuestra vida espiritual y de servicio. Necesitamos 2 características para no atemorizarnos y retroceder, que es ser valientes y esforzados. Pablo lo escribe porque él sabe que es posible que un cristiano no se comporte como un hombre, sino que deje su posición y autoridad como varón. Sabe que hay muchas tentaciones que pueden quitar el valor de los líderes del hogar. La palabra valor, traducido del griego, significa literalmente audacia y confianza. Por lo tanto, cuando Dios nos mandó a no temer, a tener buen ánimo y tener coraje, Él siempre está al mando contra ese miedo y contra ese temor. No es que nosotros tengamos la fuerza o la capacidad, eso lo tiene Dios, lo tiene Jesús y lo tiene el Espíritu Santo que está en nuestro interior. No es algo que yo pueda controlar. Como cristianos debemos ser fuertes en el gran poder de Dios. Esto significa que nuestra fuerza no es la nuestra, que no es humana. Nuestra fuerza no es del mundo, pero nuestra fuerza se encuentra en Cristo a través de nuestra relación íntima con Él. Por eso Pablo, en la carta a Filipenses lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A través de la sumisión al poder de Dios que podemos superar el poder de Satanás. En Santiago 4:7 se nos dice:
Así que sométanse a Dios. Debemos estar sometidos a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces aquí lo que podemos entender es que no es una fuerza, no es algo que yo tengo que desarrollar, sino yo tengo que someterme a Dios, ser obediente a Dios. Y Él producirá esa fuerza y esas gánimas y ese ánimo y ese esfuerzo que yo necesito. Es por primero alinearnos con el poder de Dios y nuestra sumisión total a Él que somos capaces de soportar los engaños del enemigo. El Salmo 27 para mí tiene un valor muy especial. Cuando el Señor me salvó, ya hace 20 años, yo estaba pasando una situación pues difícil para mí, ¿no? Yo era un joven de preparatoria y bueno, cada uno a nuestro nivel pues tenemos nuestros problemas. Y recuerdo que la primera vez que asistí a una iglesia cristiana, que es esta iglesia, estábamos en otro edificio, otro lugar, compartieron el Salmo 27. Por eso para mí este salmo es increíble, me trae muy bonitos recuerdos. Y lo he leído una infinidad de veces. Entonces, si me acompañan al Salmo 27, pero vamos a ir al último versículo de este capítulo. Y aun cuando lo he leído, y es un versículo que me sé de memoria, y es un versículo que ha sido de gran bendición para mi vida, el Señor me reveló algo. Salmo 27, 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es increíble cómo la palabra esfuérzate está en un sándwich. Porque arriba dice, aguarda. ¿Aguarda a quién? A Jehová. Y abajo dice, espera a Jehová. Entonces, ¿cómo puede ser que yo me esfuerce, pero Dios me está diciendo, tú aguanta? Tú aguarda, tú espera. Está en medio ese esfuerzo. Entonces, yo cómo lo pudiera llegar a interpretar, es que es un esfuerzo donde yo no tengo que hacer nada, sino simplemente aguardar y esperar a Dios. Ese es el verdadero esfuerzo que Dios está esperando. En ese momento nuestro corazón se va a alentar y nuestra vida va a llegar a ser muy diferente. El concepto correcto del hombre ideal es el de un hombre formado físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Por eso ese concepto del hombre ideal en el mundo, para las chavas que son solteras, del feo, fuerte y formal, olvidémoslo, ¿no? Eso no aplica para el creyente. En el mundo, un hombre puede significar a alguien que pelea, que no llora, que domina a su mujer, a sus hijos. Pero el varón de Dios lo único que hace, sigue el ejemplo de Jesús. Muchos hombres dedican, y mujeres también, tiempo y dinero al gimnasio, a hacer ejercicio, a adquirir conocimiento, a ir a muchos cursos para tener muchos títulos, a desarrollar capacidades humanas. Y qué lástima que no dedicamos las mismas fuerzas y recursos a crecer espiritualmente. La verdad es que es más fácil levantar pesas que ponernos de rodillas y orar. Y por último, vamos a ver el último, que es haced todo con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. A todo esto que hemos visto el día de hoy, hay que agregarle un toque especial, que es el amor. El amor hacia Dios y nuestros semejantes nos ayudará a tener las intenciones correctas para hacer todas las cosas. El amor tiene que ser la fuente que nos motive a obedecer su palabra, a santificarnos y a servirle. En ningún momento tenemos que hacer algo por temor, por conveniencia o interés propio. Y cuando uno es padre, es mucho más fácil entender esta situación. Dios nos manda a poder cuidar y dentro de nuestras posibilidades darles lo mejor a nuestra familia.
Pero obviamente uno como padre, tú lo que esperas tener con tu hijo, esa es una relación. Tú esperas compartir, reír, jugar, hablar, llorar, infinidad de cosas. Pero qué triste es cuando la relación de nuestro hijo para con nosotros solamente es dame, cómprame, llévame. O sea, eso no es lo que un padre anhela compartir con sus hijos. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, por temor de que, híjole, no se vaya a enojar, híjole, hoy no leí y no me vaya a pasar algo, o por conveniencia, yo vengo esperando que Dios me conteste alguna oración mía, o por un interés. El apóstol Pablo declaró que sin amor, ni los dones o sacrificios personales valen. Eso lo vimos en semanas atrás, en el capítulo 13 de este mismo libro de Corintios, del 1 al 3, y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La Biblia dice que debemos amar a los demás como Dios nos ama. Debemos amar a la familia de Dios. Debemos amar a nuestros enemigos también. Es decir, debemos buscar activamente cómo poder salvarlos para Jesús. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Las esposas deben de respetar a sus esposos. Cuando mostramos la benevolencia y un amor desinteresado, reflejamos el amor de Dios a un mundo perdido y moribundo. Cuando tú ves un matrimonio de ya de muchos años, ¿no? Nos llega a conmover cuando todavía el esposo y la esposa están y ya tienen cierta edad. Porque nosotros entendemos que pasaron un sinnúmero de pruebas, de dificultades, de enfermedades, y Dios les ha permitido el estar juntos. Y nosotros comentamos y decimos, esa pareja se ama. Porque para ahorita es muy fácil, las parejas en el mundo, y especialmente personas famosas, ricas, tienen un enamoramiento, se casan y a las primeras, bueno, muchas gracias, te conocí, firmamos un papel y me olvido de ti. ¿Fue un verdadero amor el que los motivó a unirse? No fue el verdadero amor. ¿Y por qué nosotros podemos tener ese amor que la Biblia habla? Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él fue el que nos amó, Él fue el que nos escogió. Y con ese mismo amor que nos amó, es el mismo amor que nosotros podemos tener y dar a otros. Con otras palabras, el mundo habla de lo mismo. Y muchos negocios tienen éxito porque lo que hacen, lo hace con amor y se nota. En la publicidad, en la mercadotecnia, a veces utilizan este concepto del amor para tratar de cautivar a cierto público, a cierto mercado. Por ejemplo, ves a las tortillinas tía Rosa o a los panqués y los ves que lo están haciendo y lo están haciendo con las manos y lo está haciendo una señora agradable. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de que lo está haciendo como en casa, lo está haciendo con amor, ¿no? Y ese es un gancho, ¿no?, que trata a nosotros pues, de que vayamos y adquiramos cierto tipo de productos o servicios. Entonces, si el mundo trata de mostrar o identificar el amor de cierta manera, nosotros que tenemos el amor verdadero debemos estar dispuestos a demostrar ese amor. Pero yo primero necesito tener el amor de Dios para entonces poder llevarlo allá afuera. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que el mundo hace? ¿Cómo esta frase de hacer todas las cosas con amor tiene que ver con mi vida cristiana? ¿Cómo la afecta para bien? Bueno, esta recomendación, ¿saben de dónde nació?
en el corazón de Dios. No es una frase comercial, como el día de hoy la quieren hacer ver, y como una invención del ser humano. Esta frase es palabra de Dios al creyente. El amor del que se habla aquí mismo es el amor de Dios, el amor ágape, que tenemos nosotros desde el mismo instante de recibir a Cristo. Entonces el creyente tiene la capacidad de hacer todas las cosas con amor, con el amor que Dios puso en su corazón, un amor que viene desde el cielo, un amor divino. No es un amor humano, es un amor divino. Por esa razón el creyente puede manifestar el amor de Dios a través de todo lo que hace en su vida diaria. Esta frase debe implicar todas las áreas de nuestras vidas. No importa lo que hagamos, la Biblia nos exhorta a hacerlo todo con amor. Implica que si estamos lavando trastes, lo hagamos con amor. Si manejamos, lo hagamos con amor. Si barremos la casa, si servimos a nuestra esposa a nosotros, a nuestros hijos, si servimos en la iglesia, lo hagamos con amor. Y si en algún momento nos toca hacer alguna cosa que no nos guste, también la hagamos con amor. Considera cómo hacemos todas las cosas en nuestra vida. Si siempre lo hacemos de esta forma o lo hacemos a nuestra manera. Es Dios mismo a través de Pablo quien mandó esto a los corintios para su bienestar. Si hacemos todas las cosas con el amor de Dios y para Dios, entonces la calidad de todo lo que hagamos será testimonio para las personas de allá afuera. Dios nos llama a amar de verdad con el amor sacrificial de Jesús, que fue a la cruz por nosotros. Dios es amor y un verdadero hombre es un hombre de amor. Entonces, nuestro ejemplo máximo de amor, ¿quién es? Jesús. ¿Por qué? Porque Él se entregó por gente que lo engañó, que le mintió, que lo golpeó. Y Jesús, a pesar de eso, demostró amor sacrificando su vida, su cuerpo, por nosotros. Si ponemos en práctica este mandato sencillo y estas 4 recordatorios o recomendaciones que hizo Pablo, imaginemos el impacto en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Entonces, para ir terminando, una pequeña conclusión. ¿Se imaginan un automóvil sin motor? ¿De qué sirve? ¿Qué sentido tiene un cuerpo sin espíritu? ¿Qué sentido tiene una persona renacida sin una fe victoriosa? Es importante que nos hagamos esta pregunta todos los días, ya que en estos días que vivimos, no solo presenciamos una sobrevaloración de todo lo material toma un lugar mucho más importante que lo espiritual, sino que además la fe que el creyente dice tener no produce victoria en la vida del creyente. Sin embargo, la Escritura enfatiza la verdad de estos 2 hechos. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. No dice nuestra fe produce victoria, sino que nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Debemos confesar que no hacemos más que engañarnos cuando la fe está desconectada de la victoria. Si volvemos a estos campeones de la fe y nombramos a alguno de ellos, nosotros vemos que ellos a través de la fe obtuvieron victoria. Abraham tuvo victoria, Jacob tuvo victoria, Daniel tuvo victoria, David tuvo victoria. Por eso estuvieron ahí, porque su fe estuvo conectada con esa victoria de Dios. Y esa es la razón por la que Pablo advierte: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. En otras palabras, ¿dónde está el motor de nuestra fe? Pudiera haber momentos donde no sucede nada, hay falta de victoria, falta de poder, falta de gozo. Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué está todo sin avanzar? Por eso, hermanos, es de suma importancia que tomemos en cuenta estas 4 recomendaciones para que el rumbo de nuestra relación con Dios empiece a ser diferente. Déjenme terminar con una
pequeña historia muy peculiar. En una oportunidad un hombre escalaba una enorme montaña y en su paso se encontró con un nido de águila, una de las más hermosas águilas, que es el águila copete dorado. Son muy raras de encontrar. Maravillado, decidió tomar uno de los huevos que se encontraban en aquel nido y llevárselo con él. Cuando por fin llegó a su casa, aquel hombre tomó el huevo y se lo colocó a una gallina para que ella fuera quien lo empollara. Pasaron unos días y aquel huevo se rompió, trayendo consigo una hermosa águila que comenzaría a crecer entre las gallinas. Un día, cuando ya había pasado el tiempo, estaban todas reunidas en la parte afuera del gallinero. Y en eso pasó a gran velocidad una de las águilas de copete dorado que se encontraban en aquella montaña. El águila, que estaba creciendo entre las gallinas, abismada por lo que había visto, suspiró y dijo: ¡ay! ¿Cómo quisiera ser una de esas águilas y poder estar volando en el cielo? Mamá gallina le dijo: no, mi vida, no vueles tan alto, porque tanto tú como yo estamos condenadas a pasar el resto de nuestras vidas en este gallinero. Aquella águila tenía alas, tenía un buen cuerpo, tenía todas las condiciones para poder volar. Pero tenía algo en contra, que era su actitud. La mentalidad de comer gusanos y estar siempre en el piso no le iban a permitir poder volar como ella quería. Nosotros estamos llamados a ser águilas, estamos llamados a volar con nuestro Dios. Entonces necesitamos un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra relación con Dios. Y de esa manera podemos cumplir con el plan que Él tiene para nosotros. Por último, el esfuerzo en agradar al Señor no está basado en nuestro esfuerzo humano, ya que eso no puede agradarle, sino en la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y vuelvo a citar Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, para ganar las batallas espirituales, debemos confiar en el poder de Dios y no en el nuestro. Debemos ponernos toda la armadura de Dios todos los días, usar el poder de las Escrituras y orar con determinación y santidad, haciendo nuestra petición a Dios. Debemos estar firmes en la fe, sometiéndonos a Dios y resistiendo las obras del diablo, sabiendo que el Señor de los ejércitos es nuestro protector. Vamos a orar. Padre, estamos consternados porque nuestras vidas están alejadas de ti. Reconocemos que estamos viviendo una vida religiosa. Estamos viviendo una vida conveniente a mí. Pero te damos gracias porque a través de las Escrituras tú nos revelas que es por gracia que nosotros debemos de vivir. Nosotros debemos de someternos a tu voluntad. Debemos aguardar, esperar en ti para que tú obres en nosotros y produzcas esos cambios, esos frutos que nuestra vida necesita. Te pedimos que el día de hoy salgamos con convicciones diferentes, que salgamos con ánimo, con gozo, con alegría, Señor, de vivir cerca de ti, sin importar nada de lo que está a nuestro alrededor. Danos la capacidad, danos la fortaleza, danos el valor de estar siempre velando, de estar siempre firmes en la fe, de poder esforzarnos y portarnos como un hijo tuyo. Y en especial, te pedimos que nos enseñes a hacer todas las cosas con amor, sabiendo que a través de estos 4 sencillos recomendaciones, nuestra vida puede ser diferente. Que te honremos, que te glorifiquemos, que te alabemos,
por todo lo que tú haces en la vida de cada creyente, no solamente en esta iglesia, sino en todo el mundo. Que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Todo esto lo ponemos a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.